una de las parábolas más profundas que hay. A veces la pasamos por encima, la cizaña, el trigo, pero es una de las más reveladoras que nos contó el Señor Jesucristo a nosotros, porque nos muestra la realidad del mal en el mundo, nos muestra la diferencia entre el bien y el mal, pero sobre todo la paciencia, la justicia de Dios para con todos nosotros. Y entonces nos llama a discernir un poco más de cómo está nuestra vida, de cómo estamos obrando nosotros en este mundo. Cuando oíamos la canción "Te pido la paz para mi ciudad", tanta necesidad. Y uno puede pensar en necesidades económicas, materiales, pero es que la necesidad es espiritual. Lo que hace falta en este mundo es que la gente realmente vuelva su mirada a Jesucristo, de que encuentren cuál es el sentido de la vida. Mateo 13, 24 al 30 dice: le refirió otra palabra diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña en el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tiene cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no sé que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Deja crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojo para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Fíjense la sabiduría que hay aquí. Si usted sale a la calle, usted distingue entre un cristiano y un no cristiano. Ahí le dejo esa pregunta. Póngase que usted coloca 100 personas, ¿usted sabe quiénes son de Dios y quiénes son de Dios? Solamente por verlo. Pues no. Porque los de Dios y los del mundo se ven igualitos hoy en día. Hablan igualitos, se visten igualitos, buscan, yo creo que lo mismo. Entonces el Señor se lo diría: no, porque si arrancas la cizaña, te puedes llevar el trigo. Hay que esperar. O sea, hay que tener paciencia para ver qué es lo que hay. Entonces, ¿a quién le predicaba? Fíjense que la palabra dice, le refirió otra vez diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Semejante a un hombre que sembró buena semilla. No sembró un híbrido, no sembró algo que estaba mezclado, sino buena semilla. Les predicó ese mismo día que había estado predicando, dando otras parábolas. Habló de la blasfemia del Espíritu, habló de la visita de la madre y los hermanos de Jesús. O sea, le dio muchas enseñanzas ese día. Estaba tratando de que entendieran todo. ¿En qué momento? Está predicando, está junto a la orilla, está una multitud grande. Están sus discípulos, están oyendo lo que Jesús está enseñando. Cuando se retiran todos, los discípulos dicen: no te entendimos. No entendimos lo que estabas predicando. Fíjense, Mateo 13:36 dice: entonces, despedida la gente, entró Jesús en casa y acercándose a él sus discípulos dijeron: explícanos la parábola de la cizaña en el campo. Si ellos no entendieron, ¿cómo quedaron los demás? Si ellos eran sus discípulos. Recuerden que Jesús enseñaba muchas cosas, pero a muchos se les secaba el entendimiento, se les cerraban los oídos para que no entendieran. Eran los misterios de él. Pero en este caso, los discípulos tienen la humildad de decirle: no entendimos, queremos entender. Sabían que había algo profundo, sabían que había una enseñanza. Y querían obtener, querían alimentarse. Muchas veces nosotros oímos buenas predicaciones, hay cosas que no entendemos y nos quedamos callados y nos quedamos sin entenderlas, sin escudriñarlas, sin buscar la explicación. O leemos un versículo, algo que de repente nos llama la atención. ¿Sí? De repente hasta lo copy and paste. Y le llega a otro, pero no te llega a ti. Porque no te
involucras en las cosas de Dios, en lo espiritual, pues tal vez estás muy ocupado con otras cosas. A mí me encantan las parábolas y tal vez muchas veces no entendemos nosotros por la época, por la diferencia. Pero en el momento que Jesús hablaba, Él hablaba de algo que ellos entendían muy bien. El trigo era algo especial para ellos. Dicen que había muchas clases de cizaña, pero estas las llamaban barbosas, se parecían mucho, el trigo era igual. Crecían y eran igualitas. Solo cuando salía la semilla, cuando salía el fruto, se veía la diferencia. El trigo es dorado y la otra era grisácea, era oscura. Entonces había que esperar que crecieran, que estuvieran grandes, que ya tuvieran la espiga y sabían la diferencia de uno y lo otro. Entonces, sí, la espiga se mantenía recta y la otra se caía, si no me equivoco. Así es. La espiga se mantiene recta, el trigo y dorado, y la cizaña se dobla y es oscura. Por eso Jesús dice, esperen hasta que estén grandes. Hay algo que tiene el Señor, que es misericordia, es paciencia. La palabra dice que el Señor quiere que nadie se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento. Entonces, si nosotros, que a veces hacemos acepción de personas y empezamos a señalar, no sabemos si está en el plan de Dios que esa persona llegue a sus pies. No sabemos si el que parece no es y el que no parece es. Por eso es que a veces, y todo esto me venía a mi mente y todo cuando veía en mi país, Señor, ¿cómo es posible que haya dos mundos tan diferentes? Y ahora lo veo aquí en Estados Unidos, ¿cómo es posible que republicanos y demócratas vean dos mundos tan diferentes? ¿Cómo es posible que en las cosas espirituales no vemos dos, vemos demasiadas doctrinas que todos vemos las cosas tan diferentes? ¿Cómo es posible que veamos la inauguración de las Olimpiadas y una gente vea una cosa tan diferente? Pues el Señor me habló a través de la cizaña y del trigo. Los estoy dejando crecer juntos. Tú no lo entiendes, pero los estoy dejando crecer juntos. Entonces los discípulos sabían que había algo que les quería explicar, así como yo lo entiendo ahora, Señor Dios. Gracias, porque ahora entiendo lo que me quería explicar. ¿Por qué? Porque nos apasionamos por las cosas y dejamos de caminar en el espíritu totalmente y caminamos un poquito en la carne. Ustedes saben de qué le estoy hablando, los deseos que tienen, muchas veces reprimidos por las cosas que suceden. Que si estuvieran en nuestras manos, hacemos como un video que vi de una de estas películas de los Avengers, cuando ahí lo que da esta Calita, ya sabe lo que estoy hablando en el acto, que agarra todos los anillos y los pone y él acaba con el mundo solamente con chasquear los dedos. Pero al final de esa película, él va a ser así y él ya no tiene los anillos, sino la otra parte tiene los anillos. Entonces a veces nos ponemos en esa posición que ojalá tuviera yo mi poder, cómo cambiar esto inmediatamente. Y se nos olvida que hay alguien que está en control y que sí tiene el poder para cambiar las cosas en un segundo y por algo lo está permitiendo. Y ese es nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios. ¿Por qué lo permite? No lo entendemos. ¿Por qué deja crecer el trigo y la cizaña juntos? No lo sabemos. Pero Él lo sabe. Lo único que Él quiere es que nosotros tengamos paciencia, misericordia, amor por los demás. En eso conocerán que son discípulos, sí, tuviesen amor por los otros, o se hacen lo que yo les digo, también dice en otra parte. Debemos escudriñar la palabra para ver qué es lo que Dios dice que hagamos. Que amemos a los demás, ¿como a quién? ¿Será que no nos amamos mucho? Pregunto yo, ¿será que no nos amamos mucho nosotros? Que no amamos a los demás tanto. Porque si tú te amas, y eso te dice, ama al otro como te amas a ti mismo, tú andarías abrazando a todo el mundo que ve, teniendo misericordia, teniendo bondad, queriendo lo mejor para el otro. Ese sería un mundo maravilloso si todos en verdad escucháramos a Dios, hiciéramos lo que Él nos pide. Que yo quiera lo mejor para Miguel, Miguel quiera lo mejor para mí. Y así con todo. Pero por algún motivo el Señor ha permitido que crezca la cizaña junto al trigo. Entonces esta petición de ellos, el Señor viene y se las explica.
Le dice lo siguiente. Entonces despedía a la gente, entró Jesús en la casa, acercando a sus discípulos, le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña. ¿Ustedes saben quién es el sembrador? ¿Quién es el que siembra? El Señor. El Hijo del Hombre siembra y el enemigo siembra la El cizaña. Hijo del Hombre. En la Biblia, cuando dice el Hijo del Hombre, ese es Jesucristo. Jesucristo es el sembrador de la buena semilla. ¿Y la semilla qué representa? Nosotros. Nosotros somos esa semilla. Somos los hijos del reino. Él sembró la semilla. La semilla somos nosotros. Los que han recibido, lo que hemos recibido la palabra de Dios. Los que vivimos conforme a la palabra de Dios. Fíjense, Mateo 13:37. Respondiendo él les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino. Y las cizañas son los hijos del mal. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo. Y los segadores son los ángeles. Ahí se lo explico clarito. ¿Quién es cada quien? Fíjense que si nosotros somos la buena semilla, tenemos una función. En toda la Biblia, ¿cuál es la función para nosotros los hijos de Dios? ¿Cuál es el único mandato que Dios nos ha dado a nosotros? Ir y predicar el evangelio. Que hay gente, no, que tú ahora eres evangélico y te piden muchas cosas. No, a mí no me piden muchas cosas. A mí lo único que me pide es que vaya y predique. Es más, no me pide que hable. Yo hablo porque soy el predicador y tengo que hablar mucho. Pero yo siempre digo, ve y predica, y si tienes que hablar, habla. Tú predicas más con tu vida que con cualquier otra cosa. La gente está viendo cómo caminas, cómo te viste, cómo te comportas, está viendo a tus hijos, está viendo a tu esposa, está viendo tu carro, está viendo tu carro, a veces que te lo cargas un poquito sucio, pero la gente está pendiente de todo. ¿Tienes alrededor que una nube de qué? ¿Viendo qué? ¿Por qué creen que tenemos una nube de testigos alrededor? Viendo a ver si esto funciona. Porque creen que tienen que dejar mucho. Yo soy de ese caso. Pues si yo 30 años caminé de una manera como yo quería, cuando quería, como sea, cuando empiezo a andar con Neida y Belén a darme latigazos todo el día, toda la noche, cada vez que me veía, yo decía, pero que no los entiendo. Recuerdo que la primera vez que fui a la iglesia, a los cultos, este pastor sí grita, el pastor Enrique hablaba muy duro. Salí como atolondrado de ahí. Ella estaba como muy emocionada. Y pasó tiempo. Pero yo era un testigo alrededor de ellos, viendo a ver la diferencia. Había uno que el ejemplo no queda muy bueno, pero ahí está mejor hoy en día. Pero tenemos una nube alrededor de nosotros de testigos viendo a ver cómo nuestra vida. ¿Sabe para qué? Para señalarnos en el acto. Los cristianos se nos pide que estemos en un nivel más alto. Ayer veía el salto con garrocha en las Olimpiadas. Y vi que la australiana saltó, una broma impresionante, no sé cuándo saltó, pero eso estaba muy arriba. Y lo pasa. Luego vino otra muchacha como de 30 y pico años, que es una de las mayores, y salta y lo pasa. Y las dos se miran y se ríen, porque aquí vamos otra vez. Pues la vida del cristiano parece así, cada vez nos suben un poquitico más la barra. La gente que nos observa a veces nos pone unos extraterrestres muy altos y se les olvida que somos humanos, que a veces la vamos a tumbar también. Pero que nos vamos a levantar y vamos a seguir tratando de llegar a esa barra. ¿Por qué? Porque queremos ser buenos embajadores del Señor. Porque esos testigos tienen que ver que hay una diferencia, de que en verdad nuestra vida ha cambiado. Como se ve, de que somos un milagro de Dios. Amén. Todos los que estamos aquí somos un milagro de Dios. ¿Por qué? Solamente imagínense, cuando usted no caminaba con Cristo, si alguna vez no caminó con Él, cómo andaba su vida. ¿Y cómo anda su vida hoy? Todavía puede que ande chueco, pero no paralítico. Ahí vamos. Nuestro Pablo dijo, no que lo haya alcanzado, pero mira, aquí voy de vez en cuando el Señor me da duro con un aguijón, le pido que me lo quite, 3 veces le he rogado, nunca me lo ha quitado. Cada uno de nosotros tiene un aguijón. Pero aquí vamos. ¿Por qué? Porque sabemos en quién hemos puesto nuestra esperanza, nuestra fe. Y no nos avergüenza decirlo. Hay gente que se avergüenza de decir, toda mi esperanza está en Jesús. Y otros,
Si eres bolsa, pero eso está en el dinero, en el trabajo. Y le digo, tú si eres tonto, mañana vienen por ti, ¿qué vas a hacer con todo eso? ¿Vas a alquilar un U-Haul para meterlo ya también por metro? No, lo material se queda aquí. Busca lo espiritual. Entonces, nosotros somos la luz del mundo. No somos la luz del mundo, pero somos la luz del mundo. Y una ciudad asentada sobre un monte no puede esconderse. Si tú estás aquí hoy, tú dices que tú eres cristiano, que tú has puesto tu fe en Jesucristo, que lo has confesado con tu boca, que has creído en tu corazón, que Él es nuestro Señor, que Dios lo levantó de la muerte al tercer día. Eso tiene que alumbrar. Tú tienes que contarlo. Pero la mayoría lo esconde. Le da pena. Sobre todo los más jóvenes. Le da pena decir, empiezan a conocer a alguien, no le dicen, no le dan su identidad de entrada. No le dicen yo soy cristiano. Por allá. Y lo van a hacer, tú eres cristiano. Y fuimos a cenar. Y tú eres cristiano y tomaste un licor dulce. Porque en el acto te van a señalar. Y si no tienes una identidad clara, te vas a poner una máscara del mundo y vas a seguir como el mundo. Y no vas a dar un testimonio. Pero fíjate que el enemigo siembra la cizaña. El enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Él no vino sino a matar al que se enfríe en la fe. Robar, matar y destruir. Anda todo el tiempo pendiente a ver a quién me como hoy. Y no se come al que hizo discipulado en la mañana, al que hizo su estudio, al que le dio la palabra. Se come al débil. Yo siempre he dicho, si el león sale a comer venado, se come a la mamá parida con el bebé, porque es la que está más débil. Debemos andar fuerte, porque el enemigo siembra la cizaña todo el tiempo. En Mateo 13:39, el enemigo que la sembró es el diablo. Son los hijos del maligno, sembrados por el enemigo, para causar confusión y daño. Fíjense, oye, a veces yo oigo a los muchachos yendo música y le digo, ¿qué es eso? ¿Qué es lo que están escuchando? Pero es en inglés, yo creo que uno no lo entiende. Pero uno oye F. Lo reprobaron en el examen, que saca puro F. Yo digo, ¿pero qué es eso? Pues son cuestiones que te van sembrando, que lo ves como normal. ¿Qué creen que pasó en Francia? Que lo veamos normal, cuando sabemos que no es normal. Y después vemos al presidente con su pareja, ya sabía por dónde venían los tiros. Yo no lo vi en el momento, lo vi después. Pero quizás no todos saben de qué estás hablando. Bueno, que la inauguración de los Juegos Olímpicos, todo fue como una... Santa Cena. No, fue mucho más allá. Todo fue en elevar la cultura LGBT. La comunidad esa que con todo el escenario completo. Inclusión. Y hicieron mofa en la Santa Cena con la gente bebiendo en sangre y todo. Sacaron un caballo por el medio del Sena que es una alegoría al Apocalipsis. Entonces fue una burla a los cristianos, porque no se mete con Buda y con Mahoma. Vayan a meterse con los musulmanes porque les pongan una bomba rapidito. Se meten con los que tienen la paciencia, la misericordia de soportarlo. Pero al pueblo se les levantó en fe. Pero es así en todo. Es así para todo. En estos días alguien me dijo, yo no entiendo cómo un cristiano puede estar de acuerdo con el aborto. O sea, no, que las madres tienen derecho a decir sobre su cuerpo. Ay, el bebé que está vivo tiene derecho a que no. No, que hay que darle la droga a la gente porque son enfermos. Entonces, el maligno siembra la cizaña todo el tiempo, engaña a gente para tener este mundo al revés. Leí esto lo siguiente, al hierro le preguntaron, ¿esto es el más fuerte del mundo? Y yo digo, no, el fuego. Porque cuando me pasan por el fuego. Al fuego le preguntaron y dijeron, no, yo soy el más fuerte, es el agua. Pero cuando viene el agua me apaga. Al agua le preguntaron que si era el más fuerte y yo, no,
es el sol. Por esos rayos caen y me evaporan. Y el sol le preguntaron, ¿esto no? No, son las nubes. Pues las nubes vienen y me tapan y yo no hago ningún efecto. Le preguntaron a las nubes, ¿esto no fuera? No, es el viento, porque el viento viene y me lleva donde quiere. Le preguntaron al viento, ¿tú eres el más fuerte? No, son las montañas. Cuando llego a las montañas no puedo pasar. A la montaña le preguntan, no, es el hombre. Viene con su máquina y acá con la montaña. Le preguntaron al hombre, ¿esto es más fuerte? No. No, porque yo me muero. Y le preguntaron a la muerte, ¿esto es más fuerte? No. Es el diablo. Porque el diablo es el que se encarga de que nosotros lleguemos a la muerte. Le preguntaron, ¿esto es más fuerte? No. Porque hubo un hombre hace muchos años al cual yo traté, engañé a todo el mundo y lo crucificaron. Y resucitó el tercer día y me venció. Jesucristo es el más fuerte de todos. Amén. Hoy en día tenemos que entender que así el mal parezca que está ganando la batalla, está derrotado. Porque Jesús lo derrotó en la cruz del Calvario. Pagó el precio por todo. Entonces la cizaña puede sembrar toda la maldad que quiera, puede tratar de engañar a todo el mundo, puede representar a los hijos del maligno, se puede parecer al trigo, sobre todo en las primeras etapas de crecimiento, como vemos a nuestros jóvenes hoy en día, pero no es trigo, no es buena semilla. Según el Corintios dice en el 11:14, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Aquí no está, pero puede estar sentado aquí. Está sentado en esa grande iglesia. Se disfraza de luz, ¿para qué? Para ver qué agarra. Usted no ve las divisiones en la iglesia de cada rato. Usted no ve la discordia, la falta de entendimiento entre los hermanos en una iglesia. El enemigo se encarga de sembrar una semillita para ver, traer de nuestro país. Todos tenemos familiares, tenemos amigos donde no se habla de política. Porque si se habla de política, ¿qué pasa? Termina peleado. Nosotros lo tenemos. Que cada quien tiene su forma de ver la vida. Está bien. Pero hoy en día, ¿qué vemos? Yo le voy a decir sinceramente esto. Vamos a meter un poquito en política. Estas elecciones fueron diferentes. Porque cuando a mí me dijeron que una persona votó por otra, yo dije, fin del mundo. Jamás lo hubiese pensado. Dice, el resultado tiene que ser diferente, porque para que esa persona vote por la otra opción, tiene que haber un cambio muy grande. Y luego meditaba en eso y le digo, pero si yo estoy predicando hoy en día. Y a veces me maravillo los milagros que hace el Señor cuando nosotros somos un milagro. Yo creo que la mayoría aquí nunca siguió a Cristo en su juventud. Los jóvenes que están aquí. No anduvimos comprometidos con el Señor como ahora. Y a medida que van avanzando en años nos comprometemos más con Él. Vamos madurando. Y todo lo que nos pasa cada día es para que maduremos en su conocimiento. Para que tengamos mucha más sabiduría. No podemos dejar de crecer. Es más, no dejamos de crecer en ningún momento. Entonces, esa es la importancia de la paciencia, del discernimiento de lo que está sucediendo a nuestro alrededor. De entender por qué me pasan las cosas. Por esta situación que hay en mi vida, por esta situación que hay en mi país, por esta situación que hay en este país que nos ha adoptado. Por esta situación de repente en mi matrimonio, con mis hijos, con mis padres, con la salud, en lo financiero. Dios está obrando en nuestra vida para que maduremos. Para que estemos más firmes en el conocimiento que tenemos de Él. Para que nuestra fe se afiance mucho más. Para que estemos claros, para que nuestra identidad esté clara. Para que cuando te mires al espejo, tú veas a un hijo de Dios y no veas a otro cualquiera del mundo. Que cuando los jóvenes se vean al espejo, digan, yo soy un príncipe o una princesa de Dios. Yo puedo salir a la calle y decirle no a las cosas que me trae el mundo. Porque Dios me ha dado esa autoridad. Eso es lo que yo más he aprendido de estar en los caminos del Señor. Es la capacidad de decirle no
a las acechanzas del enemigo. Cuando por 30 años le dije sí, porque huelen bien, saben bien, me parecen bien. Pero no alababan y honraban al Señor. Y hoy en día es muy diferente. Eso es lo importante. Fíjense que el Señor no retarda su promesa, sino algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Según de Pedro 3:9. Ninguno. Desde este punto de vista, trigo o cizaña. El trigo ya sabe dónde está, pero la cizaña se le está dando una oportunidad. Mateo 7:22. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Era cizaña. Era cizaña. Estaba con nosotros, pero no era de nosotros. No era de nosotros. Fíjense que luego en Mateo 13:39 dice, el enemigo que la sembró es el diablo, la ciega es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. El Señor dice, ¿cómo va a ser al final? Recuerden, todos vamos a estar frente al Señor. Ahí va a haber un acusador y va a haber un abogado. Nosotros tenemos ¿quién como abogado? Pero ahí va a estar el acusador. Aquí está la hermana Deida que hizo esto, esto, esto y esto. Y Jesús va a decir, cancelado, ya yo pagué. Pero, no hay pero. Jesús pagó la cuenta. Él nos ha perdonado a cada uno de nosotros. Ha borrado nuestras rebeliones, las ha agarrado, las ha amarrado, las ha echado en el fondo del mar. Sí, pero ¿por qué te comportas así? Porque todavía tengo carne. Porque esto que usted ve aquí es mi vehículo carnal. Y mientras ande en este cuerpo, voy a fallar. Porque no hago lo que quiero, sino lo que no quiero. ¿Por qué? Porque el enemigo nos conoce bien. El enemigo te va a tratar de engañar todo el tiempo. Por eso es que debemos estar firmes en la palabra. Por eso es que debemos buscar las cosas de arriba. Este mundo nos mantiene engañados. Fíjense que hoy veía, hablando de la situación de buscando trabajo, y me llega este mensaje. El enemigo te va a engañar. Y va a poner frente a ti una puerta amplia que tú vas a decir, esto viene de Dios. Porque todos estos días te he tenido ocupado en pensar que tienes que producir para pagar, que tienes que trabajar para pagar, que no puedes descansar porque tienes que pagar. Y eso que está en tu mente te mantiene tan ocupado que te aparta de lo espiritual, que te aparta de ir y hacer discípulos, que te aparta de compartir su palabra con todo el mundo porque andas ocupado. Un engaño del enemigo. O donde tienes que trabajar el domingo, o donde tienes que mudarte para otra parte, o tienes que dejar tu iglesia, o no tienes tiempo para estudio bíblico, porque tienes que pagar. Y eso lo encontramos en este país. Un gran engaño del enemigo para mantenernos entretenidos a todos, sin hacer diferencia de ninguno. Pero la ciega es el fin del mundo. O sea, al final del tiempo el Señor va a mandar a sus ángeles y va a decir, agarren la cizaña, amárrenla y échenla ¿dónde? En el fuego. Agarren el trigo y me lo ponen en mi granero, porque muchas moradas hay para nosotros. Que Jesús ha ido a preparar. De no ser así, se los hubiese dicho. Tenemos un lugar especial, los graneros del Señor son para nosotros. Y la cizaña va al fuego. Mateo 13:43. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, que oiga. Entonces debemos evaluar nuestra relación con Cristo. Debemos evaluar cómo vemos a los demás. Porque el mismo Señor está teniendo paciencia y misericordia con ellos, porque no quiere que ninguno se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento. Y nosotros podemos ver gente que conocemos y decir, que se va a arrepentir, ese está bien echado a perder. Ese no tiene esperanza. Con ese no se puede hacer nada, no pierdas tu tiempo. Si el Señor perdió el tiempo conmigo, ¿cómo no voy a perder el tiempo yo con alguien más?
Según de Corintios 13:5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Usted se ha hecho una evaluación de cómo está con Cristo. Hágase una evaluación de cómo están las cosas del Señor. Estoy amando a los demás como a mí mismo. Estoy teniendo misericordia por los demás. Estoy haciendo las cosas que Dios dice. Me estoy congregando. La Biblia dice, no deje de congregarse, muchos tienen por costumbre. No deje de congregarse, lo dice la palabra. Cuando yo una hora traer los diezmos a la alfolía y alimento en mi casa. No con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama. A la hora que no estás a tu diezmo, ponte a cuenta con Dios. No estás congregando, ponte a cuenta con Dios. No estás compartiendo la palabra, no estás haciendo discípulos, ponte a cuenta con Dios. Otra vez te estás engañando tú mismo. O sea, si no estás haciendo nada de lo que Dios te pide que hagas, serás su amigo. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les digo. Ahí sí, el Señor se pone un poco más fuerte. Ah, no, estás haciendo todo lo que tú quieres, como quieres y cuando quieres. Vamos a revisar, ¿no? Pues te estás reprobando tú mismo. Y los estándares de Dios son como el salto con garrocha, bien altos. Son sencillos, pero son altos. Y aquí no hay miedo. Vamos a llegar ahí. Fíjense. El Señor con todo esto una vez me muestra el amor que tiene. Porque, piénsalo por un momento. Si usted tuviese el poder que tiene Dios, que no lo tiene, piénsalo por un momento. Usted no cambiaría el mundo en un segundo. ¿Qué cambiaría? ¿Qué cambiaría usted si tuviese el poder de Dios? ¿O qué es la gente que le pide? Señor, dame bienes materiales. Si yo tuviese dinero, ¿y si, por qué los ricos se matan? Entonces, el dinero da la respuesta. No, Señor, que las adicciones, la droga, y terminas muerto también. Entonces tampoco da la respuesta. O sea, dicen, si tuviera un esposo, si tuviera una casa, si tuviera un carro. ¿Saben cuál es la respuesta? Si tuvieras a Cristo. Si tuvieras a Cristo, todo sería diferente. Porque cambiaría la forma de ver las cosas. Y vas a entender que lo material no es lo importante. Eso se tiene hoy y mañana no se tiene. Hoy tienes salud y mañana no la tienes. Hoy tienes posición social y mañana no la tienes. Aquí todos los que estamos teníamos cierta posición social en Venezuela. Aquí ¿cuál tenemos? Que somos hijos de Dios. Amén. Que pertenecemos a su reino. Hasta ahí no llegó. Orgullo, vanidad, lo que tú quieras que tenías en Venezuela, ya se quedó. Abogados, doctores, ingenieros, politólogos, floristeros, funerarios, zamuros, profesora, hacendada. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está tu tienda de celulares, floristería, boutique? De nada sirve eso. Hoy lo tiene, mañana no. Eso es un momentico, eso no fue que pasó mucho tiempo. Pero si entendemos lo que es la vida eterna, sabemos que eso es una enseñanza solamente. El Señor tenía que trabajar en nuestra vida porque éramos muy orgullosos y vanidosos. Sencillo. Éramos. Ojalá no seamos, éramos. Si Dios sigue trabajando, pues no quedan cosas en nuestra vida. ¿Ven cuando salen? Yo quisiera ver, yo quisiera tener la capacidad de ver a cualquiera de nosotros que Dios nos ponga en Venezuela de regreso. A ver si llegamos tan humildes como estamos aquí. O se nos vuelve a inflar el pecho. Aquí estoy. Aquí estoy. Como éramos cuando estábamos allá. Ah, qué gran diferencia. Yo creo que muchos de los que están por allá, el Señor los tiene que sacar también para que aprendan. Primero lo que es trabajar. Segundo lo que es humildad. Y tercero, que usted tenga que caminar y nadie le ofrezca la cola. O la raya. La hermana Tita sí le ofrecieron la raya, gloria a Dios. Pero la mayoría no. Entonces diría a los segadores, corten primero la cizaña
Hagan fardo y arrójenlo al fuego, después cosechen el trigo y guárdenlo en mi bodega. Fíjense que aquí el mundo no es la iglesia. Este versículo se usa siempre para las iglesias. Es el mundo. No es un pequeño grupo, es todo el mundo. Y afuera y adentro de la iglesia vamos a encontrar gente que está puesta ahí fastidiando. En las iglesias tú consigues personas que no lo dicen muy duro, pero provoca decirle, tú como que eres cizaña. Mete y mete cizaña todo el tiempo que usamos en Venezuela. Según Timoteo, en 2 Timoteo 3:5 dice, tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Son lobos vestidos de oveja que en vez de edificar causan tropiezo en la iglesia. Pero causan tropiezo en el mundo. Causan tropiezo en cualquier parte. Nuestra responsabilidad es no detener el crecimiento en las cosas de Dios. Nuestra responsabilidad es crecer cada día más en el conocimiento de nuestro Señor. Nuestra responsabilidad es crecer en la fe que tenemos, pero crecer en la misericordia, en el amor, en querernos nosotros mucho más para poder querer a otros mucho más. Yo veo tanto cristiano derrotado. Pobre mí, que crecí así. Pobre mí, que mi papá, que mi mamá. Pobre mí. Eso ya pasó. Y no puedes hacer nada. Creciste en el medio de la cizaña, pero ya no estás en el medio de la cizaña. Ya tú fuiste apartado. Ahora tienes que caminar con el Señor. Olvidarte de todo lo que pasó. Compartir su palabra, compartir su amor. Esa actitud de servicio que se ha perdido tanto. Aquí nos ayudamos unos a otros. Pero yo veo, sobre todo en Venezuela, yo veo otras nacionalidades que se ayudan mucho más. El venezolano todavía se pisa la manguera, como dicen. Quítate tú para ponerme yo. Aún no hemos aprendido. Yo no tanto, pero mi mamá y todos se acuerdan de los italianos cuando llegaron, de los españoles cuando llegaron. Todos se ayudaron. Los chinos cuando llegan, los árabes, todos los venezolanos no, porque somos o eran un país demasiado orgulloso. Yo digo, Señor, yo sé que tienes a mi país en disciplina, porque se lo merece. Pero si tú tienes misericordia y tú escuchas a tu pueblo, pasa esa copa ya de ellos. Trae prosperidad, trae paz, trae armonía. Pero sobre todo que nuestro país vuelva su mirada a Jesucristo. Amén. Entonces esta parábola nos lleva a tener paciencia. El Señor está haciendo su obra. Y en su momento Él se va a mostrar. Amén. Y vamos a ver la diferencia. Esto nos recuerda que Dios es un juez justo. Y que a cada quien le da lo que se merece. Y a cada quien lo mire con la vara que midió. Que aquí no hay escapatoria. Usted se puede escapar de las leyes terrenales, pero no de las celestiales. Yo veo a Cristo brillando en medio de esta oscuridad. Amén. Y yo creo que el futuro va a ser mucho más grandioso que cualquier pasado que hayamos tenido, que cualquier otra cosa. Porque uno ve que la gente está buscando más de Dios. Que la gente está en verdad pendiente de lo espiritual. Falta un camino largo. Pero esto es de resistencia, esto no es de velocidad. Y aquí vamos. Mantengámonos en la fe de que el Señor está haciendo la obra, de que Él está trabajando todo el tiempo, que sabe por lo que está pasando cada uno de nosotros, que conoce la necesidad que tenemos cada uno de nosotros y ya Él respondió. Porque antes de que le pidiéramos, Él ya había mandado la respuesta en su tiempo. Él no se retarda, Él no se apura, Él llega al momento preciso. Que el Señor nos haya hablado y que en verdad sepamos que vamos a vivir en el medio de cizaña. Que tengamos misericordia para aquellos que tal vez aprenden más lento, porque tal vez nosotros aprendemos más rápido, pero que si están con nosotros, donde estamos nosotros, el Señor nos tiene ahí con un propósito.
y van a empezar a dar fruto y ahí vamos a saber la diferencia. Vamos a estar de pie. Cada uno de nosotros debe revisarse su vida. Yo digo, hagan un inventario. Hagamos un inventario personal cada cierto tiempo. Pues conocemos la palabra y tratamos de vivir bajo ella. Pero cada uno de nosotros sabe que hay cosas que no está haciendo o que ha dejado de hacer. Y sí, entre cada uno y Dios. Pero Dios le agrada que cada uno de nosotros haga lo que nos está pidiendo que hagamos. El pecado que se pagó es muy grande. O sea, no lo tomemos a la ligera lo que hizo Dios por nosotros. Pues todos los que estamos aquí merecemos la muerte. La paga del pecado es muerte y todos los que estamos aquí somos pecadores. Pero Dios, en su amor, en su inmenso amor, nos vio como estábamos viviendo. Nos vio que necesitábamos un pastor, una nueva oportunidad. Y se hizo hombre y habitó entre nosotros. Sufrió como nosotros. Y en obediencia fue a la cruz para mostrarle al mundo que Él era Dios. Gracias a esa cruz, donde derramó su sangre y nos limpió de todo pecado. Pero sobre todo gracias a esa tumba vacía, que nos da la seguridad de que tenemos una vida después de esta vida, que tenemos vida eterna y que tenemos un lugar especial con nosotros en el cielo. Ven, acerquémonos a Dios y pidámosle perdón por aquellas cosas en las que le hemos fallado, en los errores que hemos cometido. Sabemos que ya nos perdonó, pero a Dios le agrada que te pongas a cuenta con Él. No le digas, Señor, te estoy fallando en esto, en aquello. Pide que tenga misericordia, porque el Señor lo va a llamar a cuenta. No en el cielo, porque cuando estés en el cielo ya todo va a estar consumado. Aquí en la tierra. Reconócelo como tu Señor, como tu Salvador. Hazlo el Señor de tu vida. Pero no solo de palabra, sino en espíritu, en verdad. Que tu vida en verdad cada día se parezca mucho más a Jesucristo, nuestro modelo de vida. Gracias, Padre Santo, por estar con nosotros hoy, por traer tu palabra una vez más, mi Señor, para mostrarnos de cómo eres, de la misericordia y el amor que tienes para con nosotros. Ayúdanos, Padre, a parecernos cada día más a ti, en nuestro comportamiento, en nuestro actuar, en nuestro obrar. Que esa nube de testigos que está a nuestro alrededor puedan verte a ti reflejado en nosotros, Padre Santo. Que ellos puedan, mi Señor, conocer de ti